Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco que estén hoy acompañándonos aquí en el aula magna de la Universidad de Claustro de Sor Juana. Agradezco a Dios por darme la oportunidad de publicar ante su sombra y de estar aquí con todas y todos ustedes. Agradezco también a mi alma mater, la Universidad del Claustro de Sor Juana, por la oportunidad que me ha brindado de formarme en esta honorable institución educativa y de estar presentando este 12 de marzo de 2025 mi primer libro de minificciones, así como a Luis Torres de Difusión Cultural por su fina atención y su tiempo para hoy estar en esta bella aula magna. También mi entera gratitud a mi amigo y colega Daniel Anaya por ser uno de mis presentadores y por todo su apoyo y su amistad, y al maestro Alejandro Paniagua por aceptar ser mi presentador y por darse un espacio en su agenda. Me siento muy honrada de contar con la presencia de todas y todos ustedes. También infinitas gracias a mis padres y a Kayalu Yu por apoyarme en la publicación de este primer libro. ¿Cuál es el lado más oscuro de la sociedad y de un individuo? En Ante su sombra lo atestiguarán. Este libro nació de los microcuentos que escribí en mi relax literario, un taller de lectura en voz alta y de escritura creativa. Espero disfruten de Ante su sombra y vean desde otra perspectiva y desde distintos ángulos las realidades ficcionalizadas que aquí les ofrezco con mucho cariño. No voy a hablar así. Gracias nuevamente por estar aquí, gracias Ana por la invitación, es de verdad un gran honor. Ya tuvimos una primera probadita de lo que es Ante su sombra. Son minificciones, son historias brevísimas que justamente como dijo Ana, son para ser asimiladas con tiempo. No sé cuál sea la experiencia de cada quien, pero leerlas de tirón duele mucho, ¿no? Hay que irlas saboreando una por una. Si les parece bien, me gustaría hacer una pregunta para ir indagando un poco en el proceso creativo de Ana y conocer un poco cuál fue justamente la hechura de este libro, cuánto tiempo tardó, cuál fue su propia experiencia, porque la escritura es un proceso orgánico y sobre todo la escritura de minificción creo yo que es algo muy potente y muy fuerte, tanto para quien lo escribe como para quien lo lee. Agradezco también la presencia del maestro Alejandro Paniagua, que también nos compartirá sus opiniones y por favor intervengan después de ustedes para pues, desentrañar un poco la mente de Ana y su proceso. Justamente lo que me gustaría preguntar primero es ¿por qué minificción? ¿Por qué te adentraste en este género que es tan complejo, que no es, creo yo, tan común todavía de leer, ¿no? No está tan al alcance en las librerías y muchas editoriales no se aventuran tampoco a publicar, ¿no? Minificción son pocas realmente las que se aventuran a hacerlo. Y sobre todo me gustaría conocer el proceso creativo detrás de esto, que ya nos comentaste que fue parte de un taller literario. Pero a final de cuentas, la brevedad podría suceder el hecho mismo de la escritura en un traslado, ¿no? En metro, por ejemplo. O tal vez en la noche con ciertos temas escribiste 2, 3, 4 de corrido. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito cuál fue ese proceso creativo detrás de estas minificciones. Muchas gracias por la pregunta, Daniel. Pues empezó durante la pandemia, fue mi manera de buscar ayudar a quienes estaban pasando por ese momento difícil, ¿no? De que estaba la soledad de por medio y uno no podía salir en ningún lado, estaba el temor, y entonces creé mi relax literario. Ya con él llevo 4 años, entonces durante esos 4 años fueron escritas estas minificciones, no fueron de corrido, literal. Lo que se hacía era leer cuentos de Julio Cortázar o sus minificciones, historias de cronopios y de famas, distintos autores como Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Ángeles Castreta, Amparo Dávila. Entonces todos ellos fueron conformando como todo ese índice en ese taller, y de allí, una vez que se daba lectura en voz alta, porque también considero que es importante la lectura en voz alta, creo que es
lo que le da todavía más vida a un texto y aparte nos ayuda a mejorar nuestra dicción, a poder sentir lo que el personaje está viviendo y trasladarlo a través de nuestra voz y hacer que se sienta esa emoción profundamente. Entonces, estas fueron creadas de a poquito, literal cada miércoles se escribía después de leer algo, lo que nos inspiraba y surgía algo propio. Creo que en algunos incluso menciono que está basado en Lovecraft, porque creo que es importante que se eviten cuestiones de que qué pasó ahí, ¿no? Sino, yo soy defensora de los derechos de autor, entonces siempre considero que se le debe de dar crédito a quien escribe lo que escribe y por eso también si algo nos inspira, pues decir que eso fue lo que nos inspiró. Y de allí es que empiezo a generar estas minificciones, a recopilarlas y posteriormente la editorial Hayagüeyú me dice, ¿tienes algo escrito que puedas presentarnos? ¿Te gustaría publicar con nosotros? Entonces, a partir de esa invitación, yo empiezo a reunir todo lo que había ahí escrito, de algunas, dejé solo unas cuantas que fueron las que consideré que estaban mejores y que mostraban esa evolución en mi escritura, porque aquí no van a hallar solo las que están ya al 100%, sino desde mis inicios, ¿no? Para que no están en ese orden literal, está pues por aquí unas, por acá otras, pero siempre buscando que tuvieran la calidad necesaria, la calidad literaria necesaria para que tuvieran esa fuerza, ¿no? Sobre todo basándome en lo que estábamos viviendo, de esa cotidianidad que muchas veces nos aterroriza y nos muestra lo peor del ser humano, que es capaz de hacer alguien cuando siente mucha ira, cuando tiene deseos de venganza, cuando ha sido infiel, cuando se ha sentido perdido, cuando se ha sentido totalmente vulnerado. Y aquí incluso vienen relatos basados en hechos reales. Uno de ellos es Las luces se apagan. Y ese microcuento, que ahorita no les voy a compartir, está basado en una experiencia que yo tuve en Tequisquiapan, cuando unos sujetos se detuvieron en su auto y buscaron subirme a él, pero iba con mis padres, entonces corrí hacia ellos, me salvé, se dieron cuenta, se volvieron a subir y arrancaron, ¿no? Pero está basado en eso, ¿no? En cosas que nos puede suceder a cualquier persona, a cualquier hombre o mujer, y entonces esas desapariciones, esas situaciones de riesgo en las que a veces nos vemos, aquí quise plasmarlas. Hay otro que es a un lado de la carretera, y ese también nos pasó en el Valle del Silencio. No hay red, no hay señal allí, ¿no? Entonces vimos que estaba un carro estacionado, nos llamó la atención que había dos personas en la tierra revolcándose, pero una sometiendo a la otra, y era un hombre contra una mujer, y una niña en el auto, como de 6 años, sin saber qué hacer. Fue un momento donde te das cuenta de cómo a veces la indiferencia de las personas es mayúscula. Muchos autos pasaron y no hicieron nada, solo dos nos detuvimos. Mi mamá fue la que le gritó al tipo que dejara a la chica, porque le estaba golpeando con puño cerrado aparte, ¿no? Entonces era algo terrible que no debería de suceder, pero sucede, y aquí es lo que quiero hacer ante sus hombres, una denuncia de todo eso que sucede. El tipo dejó de golpearla. En el cuento no pasa eso, aquí la violencia se exacerba, incluso quise meter una parte irónica donde el sujeto que intenta defender lo hace desde la violencia y al mismo tiempo se queja de la violencia que se ejerce, ¿no?
¿Qué hacer cuando pasa algo así? Uno a veces se queda impávido y no sabe ni cómo reaccionar, ¿no? Entonces eso es como nacen estas minificciones, unas entre las lecturas que se realizaron y otras de la vida misma. Porque había ciertos momentos en los que sentía que determinada experiencia ya la había vivido. Era una sensación extraña. La mayoría de las personas parecía que iban dormidas por el mundo, pero yo, el último personaje que quedaba aún con vida, seguía aquí, en este mundo. ¿Estaremos destinados a vivir una y otra vez lo mismo? Todo, en los diversos multiversos, quedó sumido en la completa oscuridad. Todo desapareció. El tiempo y la luz. La nada de la que partimos y la nada que ahora nos inundaba se acumuló en miles de partículas que dieron pauta para que todo recomenzara. Y esto en el sentido de que está ese apocalipsis que pareciera que está más cercano cada día. Y donde la historia se repite una y otra vez y pareciera que el ser humano no aprende de sus errores y entonces sigue con la crueldad humana, sigue ante esa violencia desmedida. Hay veces que también me pregunto, bueno, ¿de dónde viene esta situación de tanto feminicidio? ¿Por qué tanto odio por parte de algunos hombres hacia las mujeres? ¿Qué es lo que sucede en la mente que a veces nos lleva a no medir las consecuencias de nuestros actos y a no saber que sí, a lo mejor nos está ganando la emoción, pero tenemos que poner un límite también nosotros a esa mente y esa emoción y desde allí reaccionar? Pero la mayoría no somos como muy impulsivos, ¿no? Entonces eso es lo que quería también mostrar en Ante su sombra. Y bueno, y el vacío, pues siento que yo quisiera que hubiera un momento en el que sí dejara de existir, pero creo que en mi caso ese vacío me ayuda a escribir, sobre todo a mí me encanta la poesía. Sin embargo, el primer libro es de minificción, es como el destino, así lo quiso. Pero en la poesía es donde encuentro que ese vacío se calma un poco y es donde puedo respirar y decir, esto es todo lo que estoy sintiendo, esto es todo lo que me avasalla, a veces esta desesperación, esta incertidumbre, y aquí queda volcada en palabras. Y cuando también tengo la oportunidad de hacer lectura en voz alta, esa lectura poética, que por cierto va a haber una mañana en Cachún, en Presidente Carranza, allí es cuando yo puedo de verdad experimentar cómo la literatura, la poesía, me salva y me sana. Y eso es lo que quiero transmitir cuando escuchan las demás personas, que también se sientan conectados con eso que estoy queriendo mostrarles, hacerles ver, hacerles sentir, hacerles palpar, y que de allí venga una reflexión más profunda, que no se queden solo lo escuché, ya no salgo igual de allí después de haberlo escuchado. Sí está bien, ¿no? Que por eso me caes bien, por eso sí, está bien, creo que eso es cierto. Puse aquí que el libro es un laberinto, es una caja de música, es un telescopio tan potente que te permite ver dioses, es un espejo que muestra la propia monstruosidad, la propia animalidad, es un catálogo de actos indecibles, una ciudad donde cada casa es una trampa. Y hay un aspecto que me gusta mucho del libro que tiene que ver con el transformarse en otro, con el miedo de perder el control, que también, no sé si sea real esto de la locura, pero quienes padecemos trastornos mentales es algo con lo que lidiamos todo el tiempo. El miedo, ¿no? De pronto despertarte y convertirte en algo más, sobre todo en algo terrible. Yo cuando estaba en terapia hace muchos años, me acuerdo que le decía a mi psicólogo y a mi psiquiatra también, yo tengo dos miedos. Uno es despertarme y convertirme en un asesino, y el otro es despertarme y convertirme en un eyaculador precoz. Entonces había mucho, mi psicólogo me decía, bueno, pero ¿tienes impulsos asesinos? Le decía, no. ¿Y te ha pasado esto de la eyaculación precoz? Le decía, no. Pero me da miedo que me pase un día, ¿no? O sea, como que es este miedo, algo que ni siquiera tiene una evidencia ni una muestra, pero de pronto nos da miedo. Y creo que el libro trata muy bien ese tema de seres que ni se imaginan en aquello, en lo que se van a convertir, y creo que es un miedo que también se vuelve terrible, y es una de las grandes obsesiones del libro, ¿no? Esto de
de dejar salir esta bestia que eres o esta bestia que podría ser